Buenas tardes, soy la estudiante Seidy Alarcón de la Universidad Nacional y también me encuentro con la estudiante Ángela Zipagauta y el día de hoy vamos a debatir sobre la violencia intrafamiliar en Colombia. La violencia intrafamiliar son aquellos actos de fuerza física hasta el matonaje, acoso o la intimidación que se produce en el seno de un hogar y que perpetra por lo menos a un miembro de la familia contra algún otro familiar. La existencia de este tipo de violencia indica un retraso cultural en cuanto a la presencia de los valores como la consideración, tolerancia, empatía y el respeto por las demás personas. Independientemente de su sexo, el maltrato doméstico incluye a las agresiones físicas, psicológicas o sexuales llevadas a cabo en el hogar por parte de un familiar que hacen vulnerable la libertad de otra persona y que causan daño físico o psicológico. Habitualmente este tipo de violencia no se produce de forma aislada, sino que sigue un patrón constante en el tiempo. Los principales sujetos pasivos son las mujeres, niños y personas dependientes. Lo que todas las formas de violencia familiar tienen en común es que constituyen un abuso de poder y de confianza. Dada la complejidad y variedad del fenómeno, es muy difícil conocer sus dimensiones globales. Ahora mi compañera Ángela Zipagauta nos va a hablar sobre los tipos de violencia. Buenas tardes, Heidi. Los tipos de violencia se dan por violencia física, violencia emocional y violencia sexual. La violencia física consiste en sujetar, inmovilizar o golpear a alguien infligiéndole un daño corporal con cualquier parte del cuerpo. Este tipo de violencia es la que más fácilmente se identifica porque sus huellas son muy evidentes. Se impone mediante la fuerza física y el miedo. Los hombres son los principales agresores en los casos de violencia familiar, pero con mucha frecuencia también las mujeres. Golpean a sus hijos y aún a sus esposos. Comúnmente los golpeadores proceden de familias donde la violencia era el medio de interacción cotidiano y así aprendiendo a relacionarse a través de empujones, insultos y golpes. La violencia emocional. La violencia emocional causa tanto daño y dolor como la violencia física. Consisten en actos o omisiones repetitivos que se expresan como prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, abandono, actitudes evaluatorias. Se caracteriza por expresarse a través de las palabras o de los gestos y actitudes. Su finalidad es herir y hacer sentir mal a la víctima a través de la humillación, el insulto, la descalificación y la crítica destructiva. La violencia sexual. Estamos en presencia de violencia sexual cuando una persona es obligada a tener cualquier tipo de contacto o relación con un objetivo sexual contra su voluntad. Consiste en tocar y acariciar el cuerpo de otra persona contra su voluntad. Este tipo de violencia se procede en el trabajo, la calle y aún en la propia casa. Los agresores generalmente son conocidos de la víctima como amigos o familiares o inclusive el padre o la madre. Ahora cuéntanos qué puede hacer una persona cuando es víctima de violencia familiar. Claro, Heidi, es importante denunciar la violencia física, emocional o sexual para que esta situación no se repita y recurrir a grupos de apoyo para recibir ayuda y terapia emocional. Es fundamental que la víctima reciba el respaldo incondicional de su familia. En el caso de los niños y las niñas es muy importante dar crédito a lo que dicen y denunciar legalmente al agresor, así sea el pariente más cercano. La violencia es inadmisible y no se justifica bajo ninguna forma de circunstancia. Lo que nos acaba de decir es muy importante para llevar a cabo que la persona que sufre maltrato en violencia intrafamiliar debe tener en cuenta que tiene apoyo psicológico y de otras personas y que deben de buscar ayuda. No se deben dejar maltratar por aquellas personas que les gusta hacer daño. Muchas gracias.